Bienvenidos a tu podcast La Voz del Miedo. Muchas gracias a todas las personas que participaron en nuestra encuesta de la sección de comunidad. Les traemos historias de bosques y montañas. ¿Alguna vez has ido de campamento o simplemente de fin de semana a visitar alguno de estos lugares? En el día la luz nos ayuda a apreciar la belleza de las montañas y los bosques, los árboles, los animales que viven ahí. Pero en la noche todo cambia. Quédate con nosotros, que tenemos historias que no te dejarán dormir. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video. Y si tienes una historia, mándala al correo que se encuentra en la descripción. Estás por entrar a La Voz del Miedo. Quizá esta breve historia no sea tan espeluznante como algunas otras que han sido contadas, pero si bien es algo muy interesante a mi parecer. Durante mis 20s me interesó muchísimo el montañismo y tuve la gran oportunidad de conocer muchas de las grandes cumbres que hay en mi hermoso país, México. Mi montaña favorita, y por mucho, es el Iztaccíhuatl. Quienes hayan tenido la gran fortuna de subirla sabrán lo hermosa que es. Pero bueno, basta de introducciones y vayamos al grano. Esto me sucedió por ahí del 2005. Tenía 22 años y aquella vez se supone que haría un ascenso con mi grupo de amigos, pero por una u otra razón, todos fueron cancelando previamente, así que con la locura propia de la edad, decidí ir en solitario. Por aquellos días, era relativamente seguro subir a la montaña, comparado con la actualidad, que la delincuencia asola aquellos parajes. Decidí la ruta una noche antes. Tuve que mentir en casa, asegurando que iría acompañado con un amigo de la universidad. Revisé el pronóstico del tiempo, alisté mi mochila y todo lo necesario para ir. Esto lo hice una noche antes. El sábado, previo al amanecer, salí de casa rumbo a la aventura. Llegué a San Rafael, municipio de Tlalmanalco, y ahí comencé a subir por ahí de las 7 de la mañana. Todo iba muy normal. El día estaba frío, pero francamente no me importó. La idea era llegar al cuello de la montaña. La ruta era simple: Tubo, Caracol, Naezcolango, Trancas, Loma Larga, Láminas, Valle del Silencio, Paso de los Arrepentidos, Tumbaburros y Chalchuapan. Debería ser en ese orden. Calculaba llegar a Chalchuapan por ahí de las 6 de la tarde del sábado a más tardar. Estaba bien entrenado y conocía bastante bien el camino. Cuando llegué a Láminas, el tiempo estaba relativamente agradable. Para quienes no tengan la fortuna de conocer estos lares, justo en Láminas termina el bosque. Más adentro, solo encuentras zacate y musgo, además de las rocas y ocasionalmente algo de nieve, por aquí y por allá, dependiendo la época del año. Pasé sin contratiempos el Valle del Silencio y emprendí hacia el Paso de los Arrepentidos. Como aportación cultural, le llaman así porque mucha gente desiste en su intento de subir más, ya que la pendiente es un tanto más pronunciada. Eran alrededor de las 4 de la tarde y todo iba viento en popa. Aquí es donde comenzó lo extraño. Faltando algunas decenas de metros, miré hacia arriba y visualicé a un hombre bajando. No le di mucha importancia. A veces te encuentras uno que otro viajero, así que decidí detenerme. Me senté en una roca para hidratarme y descansar un poco. Aquel hombre venía bajando muy pero muy rápido y de pronto me dio alcance. Ese hombre, como salido de una película de antaño, apareció ante mí. Era un anciano, calculo una edad de aproximadamente 70 años. Vestía bastante extraño. Traía un jorango algo gastado por el uso, un pantalón y una camisola de tela amarillenta, parecida a la manta, esa que utilizamos para disfrazar a los niños como revolucionarios, solo que esta estaba un tanto más gruesa. No traía mochila de ninguna especie. Sus cabellos eran blancos y grises, propios de la vejez, lleno de canas. Su rostro se veía arrugado, con un semblante firme y áspero. Imperaban rasgos indígenas, la piel quemada por el sol y sus cejas blancas. No se le veía rastro de algún vello facial, y su mirada era penetrante, como si pudiese atravesar tu cuerpo y ver dentro de ti. Pero lo más brutalmente extraordinario fue su calzado. Eran unas sandalias. Vestía unas sandalias a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, con rocas afiladas por doquier. Y este hombre traía sandalias, por el amor de Dios. Su jorongo estaba amarrado a la cintura por un cinturón de cuero viejo y atravesado una línea de mecate, del cual colgaba una cantimplora de guaje. Su aspecto era inverosímil a todas luces. Cuando aquel enigmático hombre llegó hacia donde yo estaba,
Me miró, y como de costumbre saludé. Es algo que siempre se hace cuando te encuentras otro viajero. Buenas tardes, días, y deseas buen camino, mostrando tus manos en señal de buena voluntad. Buenas tardes, dije al unísono y levantaba mi mano derecha en señal de amistad. Buenas. El viajero misterioso me respondió con voz firme. Esta era una muy potente, como si fuese un trueno el que hablase a través de él, una voz inefable. ¿Anda solo?, me preguntó. Así es, señor, y voy para Chalchuapan, le respondí con un dejo de timidez. Ese tipo imponía verdadero respeto. El anciano me miró fijamente, taladrando mis ojos con los suyos. Ahí fue, cuando vi sus ojos, parecía que tenía principios de glaucoma, y francamente me estremecí. Ándate con cuidado, que viene mal tiempo. Solo eso me dijo. Muchas gracias, señor. Buen camino. Mi voz era trémula, y aún sentado en aquella roca, sentí que mis rodillas me temblaban. Siguió bajando, y yo me quedé absorta en el detalle de las sandalias y lo extraño que era aquel hombre. Pasaron quizá unos 30 segundos. Miré hacia abajo, y ahí fue cuando mi corazón dio un vuelco. Mi sangre se congeló. El anciano había desaparecido. Imposible. No podía esfumarse así como así, me dije. En ese lugar no había dónde esconderse. No había otro camino hacia dónde virar sin que yo lo hubiese visto. Simplemente desapareció. Se lo había tragado la tierra. Dejé mis cosas junto a la roca y bajé unos metros más para ver dónde se había metido. Nada, simplemente rocas y arena. Cogí la mochila y reanudé la marcha. Seguí ascendiendo hasta Tumbaburros. A la mitad del arenal, el viento se intensificó y con él un banco de nubes muy denso me envolvió. En cuestión de minutos, todo se fue al traste. En ese momento, tuve dos opciones: seguir o regresar para acampar en el Valle del Silencio. Obstinado como soy, tomé la primera. Llegué a Chalchuapan e instalé mi tienda, justo casi cuando los últimos rayos del sol iluminaban la montaña. Después de haber preparado un poco de té de pino y haberme calentado, me dispuse a preparar mi cena. Ya eran casi las 9 de la noche, cuando de pronto unos ruidos que parecían voces llegaron hasta mis oídos. He de añadir que nadie más estaba aquella noche en el lugar donde acampé. El paraje estaba desierto. El único loco ahí era este tonto explorador. Salí de la tienda porque creí que algún grupo de viajeros había llegado. Simplemente no había nadie. No voy a mentir diciendo que no sentí miedo. Por supuesto que lo sentí, estando solo, después de haber visto lo que para mí fue una especie de fantasma. Armado solo con un cuchillo de supervivencia, y a la buena de Dios, no me sentí muy seguro que digamos. Alumbré con la pequeña linterna que tenía, buscando algún movimiento, y no lo había. Solo el viento frío azotaba las paredes de mi tienda de campaña. Me metí una vez más. Terminé mi cena un tanto temeroso por lo acontecido. Ya estaba a punto de dormir pensando en aquel hombre, cuando una vez más las voces comenzaron a sonar. El sonido era como cuando te encuentras a distancia de un tal grupo de personas que está charlando entre sí, pero no logras entender de lo que hablan. Salí de mi tienda una vez más. El viento se había calmado momentáneamente. Nuevamente, no vi nada. El cansancio me venció el sueño. Aquella noche la pasé mal en verdad. Me despertaba agitado, soñando cosas raras. No logré escuchar las voces otra vez. A la mañana siguiente, el tiempo había empeorado. El viento soplaba con mayor furia que la noche anterior, y las nubes no me dejaban ver mucho. Lo que aquel anciano predijo se había cumplido. Con todo el dolor de mi corazón, tuve que desistir y regresar. Eran como las 3 de la tarde cuando llegué a Nescolango, y vi que don Charlie y su esposa ya estaban en su tradicional puesto de quesadillas, por lo que aproveché para ir a comer algunas. La señora inició con la charla preguntando lo clásico: cómo estuvo el camino, hasta dónde llegaste, y todo el ya conocido ritual, como siempre. Con cierta duda de que me creyeran, les conté mi experiencia. Don Charlie, bien divertido, soltó una risa. ¿Te encontraste a don Goyo? Como aportación cultural, para quienes no son de México, se le conoce con este nombre al Popocatépetl, la montaña vecina, un volcán que ha estado activo desde hace algunos años, y mucha gente cuenta que a veces toma la forma de un viajero que recorre aquellos parajes. Me quedé completamente atónito. Ni de cerca se me había ocurrido que había podido ser ese espíritu del Popo. A veces se le ve por acá, prosiguió don Charlie con aire pensativo. Yo digo que viene a echarle un ojo a su mujer. Se rió muy divertido.
y mirándome con cierta severidad dijo: «Si te lo vuelves a encontrar, hazle caso de lo que te diga, uno nunca sabe». Sonreí un poco apenado y pregunté: «¿Y de las voces? ¿Qué habrá sido lo de las voces?». Se miraron entre ellos y solo Charlie atinó a decir: «Fue el viento». Decidí no insistir con el asunto de aquellas voces. Quizá solo haya sido el viento que confabuló con mi estado de estrés mental, que aquel día me haya logrado engañar, pero lo dudo. Soy un tipo muy analítico, muy racional, siempre le ando sacando la explicación a todo, así que dudo muchísimo que haya sido solo el viento. Quizá fueron las voces de los viajeros que la montaña reclamó alguna vez para ella, o seres celestiales que andaban dando un paseo por ahí. La verdad, no lo sé, pero sí estaría genial que si alguno de ustedes haya pasado por algo o tenga una explicación o información, agradecería que compartan en los comentarios. Recuerden, si alguno de ustedes anda por ahí arriba y se topan con Don Goyo, atiendan sus indicaciones, uno nunca sabe, y buen camino. El siguiente relato nos lo hicieron llegar por Facebook. La persona que nos lo compartió prefiere mantenerse anónima. Hola, quiero contar la siguiente historia. Esto ocurrió hace 6 años. Mi familia es católica y mi mamá y mi prima Ixel de 17 años trabajan en la iglesia del pueblo. En vacaciones, un grupo juvenil de la parroquia organizó un campamento religioso, al cual fuimos mi hermana Josephine, mi prima Ixel y yo. El campamento duraba 4 días y 3 noches. Era en un bosque del estado de Puebla. Nosotras somos de Hidalgo. El lugar donde acampábamos estaba al lado de un río. Tenía un baño para todos, y la única luz que había era la que los autos compartían para un reflector y 3 focos. Sin contacto alguno, porque no había señal telefónica, y mucho menos dónde poner a cargar un celular. Nos distribuimos en las tiendas de campaña que había. Era un campamento mixto para jóvenes. Los primeros días fueron normales. En la mañana nos paraban para hacer ejercicio, desayunar, actividades por el bosque, comida, otra actividad, la cena, y antes de dormir hacían una fogata al lado de las casas de campaña. La última noche, después de cenar, hicimos una actividad llamada El Camino de la Vida, que trataba de taparnos los ojos. Nos sentaron al lado de una fogata y esperábamos nuestro turno para empezar la actividad, que era seguir una cuerda por el bosque. Yo fui una de las primeras en iniciar la actividad. Eran alrededor de las 10:30 de la noche. El camino duraba más o menos 1:30, por lo que cuando terminé, me sentaron con los ojos vendados aún, al lado de una fogata, por lo cual pensé que había rodeado todo el bosque y estaba de nuevo en el campamento. Así estuve por 1 hora, en medio del bosque, de noche, y donde solo se escuchaba el viento contra árboles y el calor de la fogata. Eran más o menos como la 1:30 de la madrugada, cuando nos quitaron la venda de los ojos, y me di cuenta que estábamos dentro del bosque. Los organizadores hicieron una fogata en medio del bosque. Hicieron una dinámica más alrededor de esa fogata. Yo veía a mi hermana, y cuando de repente un chico se cayó al lado de la fogata. Todos pensamos que se estaba convulsionando. Mi prima se acercó a ver y empezó a decir que le salía espuma de la boca. Un amigo con quien estaba se acercó y corrió hacia mí para abrazarme y decirme que lo viera. Empezamos a escuchar cómo gritaba cosas en un lenguaje que nadie entendía. Estaba rojo de la cara. Los organizadores lo sacaron del círculo y comenzaron a cantar y rezar. Todos olvidamos cuidar que no se apagara la fogata. El chico y los organizadores estaban detrás de mí. Solo escuchaba cómo él gritaba, y las personas a su alrededor empezaban a rezar en latín, pedían agua bendita y un rosario. Así estuvimos 1 hora más o menos. Fue eterno. Incluso la fogata se apagó. De momento ya no se escuchaba nada. Llevaron al chico a que se sentara. Se veía cansado, confundido, conmovido. Los organizadores estaban hablando entre ellos, cuando de pronto solo nos dijeron que regresaríamos al campamento. Había pocas linternas, así que no veíamos muy bien por el bosque. Nadie decía nada. Solo nos veíamos entre nosotros. Esa noche, los que pudimos dormir fue por el cansancio. Hubo otros más que simplemente no pudieron hacerlo. Al regresar a nuestro pueblo, nos encontramos al chico que pasó por eso, y él jura que no recuerda nada, que lo único que recuerda es escuchar una voz, que todo se le ponía negro y que de repente se encontraba sentado en una piedra.
Mi hermana, mi prima y yo, siempre que queremos contar esta historia, lo hacemos estando al menos dos de nosotras, porque todos creen que fue planeado por los organizadores o que estamos exagerando las cosas. Muchas gracias por escuchar mi historia. La siguiente historia es de Diego Castillo. Quiero contarles una experiencia que he tenido sobre un recuerdo de mi infancia y una última experiencia el año pasado en un bosque cerca de Pachuca. Bien, mi experiencia comienza cuando yo tenía aproximadamente 4 años. Tal vez muchos dirán que nadie puede recordar grandes cosas a esa edad, y es cierto. No tengo grandes recuerdos, pero lo que sí tengo, aún presente, es algo aterrador que me pasó a esa edad. Todo comienza cuando mis padres junto a mi hermana y 2 primos nos fuimos al Paso de Cortés, el cual se encuentra en medio del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Esto con el fin de pasar un rato familiar y aprovechar que en ese momento había nieve por donde sea. Parecía una tarde agradable, en donde mis primos, mi hermana y yo jugábamos contentos. Yo siendo muy pequeño y teniendo recuerdos borrosos, había algo que me inquietaba demasiado, pero no podía quitar la mirada hacia los árboles enormes que se encontraban ahí, todos cubiertos de nieve, y cómo tenían una gran cantidad de nieve acumulada, que al momento de tener un excesivo peso, ese cúmulo de nieve caería y azotaría con gran fuerza en el suelo. Yo podía escuchar detenidamente cómo las ramas de los árboles se rompían por ese peso de la nieve, pero lejos de ser aterrador, yo empezaba a escuchar murmullos, pero murmullos arriba de los árboles, como si algunas personas estuvieran arriba de ellos y estuvieran platicando entre sí. Yo era un niño apenas, pero no me aterraba tanto la idea, ya que aún había luz solar. El tiempo pasó y empezaba a oscurecer, entonces mis padres decidieron que era momento de irnos, porque también el clima empezaba a ponerse más feo y empezaría a nevar más, lo cual complicaría nuestro regreso. Una vez subiendo al carro, todos con frío y cansados, emprendimos el viaje de regreso a nuestro hogar. Pero unos metros más adelante, tuvimos un accidente, en donde una camioneta de la misma gente que anda ahí derrapó y nos pegó. Afortunadamente, nadie salió lastimado, y el que nos chocó, en toda la disposición y amable, nos brindó su ayuda y no huyó como otras personas lo harían. Para esto, tuvimos que esperar una grúa para que fuera por el carro y pudiéramos irnos. Esto realmente llevó unas cuantas horas, en lo que llegaba la grúa. La noche caía cada vez más en ese lugar, y yo a cada momento comenzaba a mirar hacia arriba muy aterrado, donde podía ver a esos grandes árboles. Tal vez ahora, como ya soy una persona mayor, no me parecerían tan grandes. La noche ya era oscura, y mi terror de niño desesperado era tan obvio, ya que yo seguía escuchando los murmullos que ya no parecían como si fueran 2 personas, ya parecían más una plática entre varias personas, pero eran murmullos con voces gruesas. Yo, invadido de terror, abrazaba fuerte a mi mamá y le gritaba con desesperación que los árboles nos estaban hablando, y claramente sentía cómo nos miraban, aunque no tuvieran ojos. Mi terror me hacía imaginar y verles unos ojos enormes y negros a los árboles. En ese momento, claramente escuché una voz gruesa proviniendo de hasta arriba de uno de los árboles, que decía: «Ahí viene la grúa». Y pues en efecto, unos metros más adelante se podía ver cómo venía la grúa. Llegaba a auxiliarnos para llevarse nuestro auto fuera de ese lugar. Cabe mencionar que hoy en día cerca de mi casa hay árboles en los cuales cuando voy llegando de madrugada escucho ruidos y he visto cómo perros callejeros ladran mirando hacia arriba de los árboles. Pero todo esto lo asimilo a que los sonidos deben provenir de la avenida que se encuentra cerca y que los perros han visto un animal y quieren cazarlo. Solo simples sonidos de la ciudad. Mi segunda experiencia aterradora se remonta en el año de 2019, donde junto a 2 amigos y la novia de uno de ellos, decidimos inesperadamente irnos a acampar a un bosque que se encuentra a 1 hora del centro de Pachuca. Una vez estando ahí, comenzamos a prender la leña para hacernos de comer. Era una tarde agradable. Estábamos rodeados de árboles muy altos y que en su momento en que llegamos al verlos, me provocaron un poco de nervios. Eran aproximadamente las 4 de la tarde, cuando la lluvia azotó ese lugar y podía ver cómo el aire los movía pareciendo que se iban a caer. Una vez terminada la lluvia, mis amigos y yo decidimos hacer una caminata y bajar hacia un río. Nuestra caminata era en medio del bosque, en medio de todos estos miles de árboles enormes que se encontraban ahí. Yo en ese momento empezaba a sentirme nervioso, ya que jamás olvidé esa experiencia de niño. Y es que mientras caminábamos,
Yo escuchaba cómo las ramas de los árboles tronaban y sentía la presencia de algo o de alguien. Aclaro en este momento que éramos 4 personas que habíamos pagado la entrada para pasar la noche ahí. Una vez, llegando al río que se encontraba hacia abajo, había otro camino para seguir, pero que curiosamente era el mismo río el que lo separaba. Yo, dándome valor y sintiéndome valiente, crucé el río con precaución y para no mojarme los zapatos, me fui dejando atrás a mis amigos, que no decidieron acompañarme. Podía ver una explanada enorme cubierta de la misma naturaleza. No se escuchaba ningún ruido. Era algo tan hermoso, ya que te alejabas de la ciudad y sus contaminantes ruidos. Pero yo seguía sintiendo miedo y un poco de nervios, pero nuevamente, a lo lejos escuché otra vez murmullos, esos mismos murmullos que había escuchado de niño, y lejos de pensar en primero en los árboles, pensé que serían otras personas, visitantes tal vez, o quizás delincuentes. Guardé silencio para ver si se veía algo, pero seguí escuchando pequeños murmullos, sin saber bien la dirección, hasta que levanté la cabeza para mirar al cielo, y me di cuenta que estaba comenzando a oscurecer, y que era momento de irnos de ahí, y regresar a nuestro campamento, o de lo contrario, nos caería la noche, y terminaríamos perdiéndonos. Así que decidí regresar con mis amigos hacia donde se encontraban, en donde ellos me dijeron que estuvieron gritándome como locos, y se habían espantado, pues ya llevaba supuestamente ellos más de 20 minutos que me separé. Pero yo sentí como si hubieran sido solo 5 minutos. La noche nos cayó encima antes de llegar a nuestro campamento, pero afortunadamente estábamos cerca y llevábamos nuestras linternas de celular. Yo iba hasta atrás, pero claramente sentí una presencia, no solo una, sino varias, y nuevamente empezaba a escuchar murmullos. Intentaba buscar la explicación, ya que a diferencia de niño, ahora podía decir que todos esos sonidos eran distorsiones provocadas porque pasaba un animal, el mismo aire moviendo los árboles. Llegamos al campamento, encendimos una fogata. El aire era muy claro en su sonido al chocar con los árboles. La noche ya era muy oscura, solo nos iluminaba la fogata y un foco que había en el campamento. Yo miraba con terror hacia en dirección de los árboles, veía siluetas provocadas por la misma noche y la poca luz que brindaba la luna. Llegó el momento de irnos a dormir. Mi amigo que iba con su novia se quedó en una casa de campaña, ellos dos, mi otro amigo y yo en una. Era un poco difícil conciliar el sueño, ya que estábamos muy incómodos por el suelo. Pero antes de dormir y meterme a la casa de campaña, miré nuevamente hacia la dirección de los árboles, y más a lo lejos, lo cual era una vista hermosa y aterradora a su vez. Pasó el rato, quizá unas horas, pero un momento en donde yo me encontraba entre dormido y despierto. Claramente, escuchaba pasos afuera, los cuales yo asimilaba que era el aire o algún animal. No tomándole importancia, volví a dormir, cuando de pronto mi casa de campaña la empezaron a sacudir muy fuerte, en la parte de arriba. Así como en la película de la bruja de Blair, eso mismo sucedió. Yo muy asustado desperté, y lejos de pensar en algo aterrador, pensé en unos rateros, quien de inmediato le dije a mi amigo que se despertara, y me dijo que él no había sentido nada. Y yo preguntándole, ¿cómo no sentiste nada si movieron muy fuerte la casa de campaña? A lo que él me contestó, deja dormir, dando la vuelta e ignorándome. Con un gran temor, no pude dormir muy bien esa madrugada, ya que nuevamente recordé lo que había vivido de niño, y sobre todo porque volví a escuchar a lo lejos esos murmullos, en donde parecía que mucha gente estaba hablando. Mi historia termina aquí, y espero puedan leerla y compartirla, y dejar en claro que los árboles están vivos, pero no solo vivos como las plantas pequeñas. Ellos hablan, se comunican, nos observan, y nosotros solo debemos respetarlo. Quiero contar una historia que me contó una señora la cual trabajó conmigo hace como 7 años, de camarista en un hotel aquí en Guadalajara. Ella toda su vida había trabajado en casas y por salud mental decidió cambiar de giro. Durante muchos años trabajó para una familia muy importante de la ciudad. De hecho, dice que muy conocida, y por contrato de confidencialidad y por otras razones, ella no podía divulgar la identidad, pero sí tenía que ver con la farándula. Ella era la ama de llaves de la familia y coordinaba a la gente para las labores de las casas que tenía la familia, todas en zona de plusvalía y fuera de la ciudad. Ella, en una ocasión, platicó que cada 2 o 3 semanas limpiaban una casa fuera de la ciudad. Ella recordaba que era rumbo a Vallarta. Los llevaban 2 de los guaruras en una vagoneta de carga. A ella,
al jardinero y a otras 2 personas, todas de confianza. No tenían permitido saber a dónde iban, ni la ubicación de la casa. Ellos no cuestionaban, ya que ese día se los pagaban aparte, y muy bien. Decía que con lo que ganó trabajando ahí compró su casa y terminó de pagar la de su mamá. Decía que de Guadalajara hacían de 2 a 3 horas o más, aunque muchas veces sentía que solo daban vueltas o se iban por caminos diferentes. Ella describe una casa enorme, bellísima en el bosque, en medio de la nada. Nada cerca, ni ruidos, ni carreteras, en medio del silencio, con términos rústicos pero elegantes. Chingona, diría ella. Ella en un principio creía que era la casa chica del señor, pero con el tiempo notó que hacían reuniones en grande, donde a su paso se encontraban alcohol, droga, juguetes raros. Eso por decirlo más light de lo que vio y lo que se puede contar. Para no hacerla tan explícita, con todo hagan de cuenta que era una mezcla de una casa de Jeffrey Epstein mexicano, con culto a la Santa Muerte, algo extremo. Ella decía que si existiera infierno, sería lo más parecido a estar ahí, que no sabía ni cómo ni cuánto aguantó tanto, o si su necesidad y su ambición fue tan grande como para no salir huyendo desde la primera vez. Aclaró que la señora no estaba bien de sus facultades, o quizás sí. Ella decía que desde que salió de trabajar de ahí, seres la perseguían para que no hablara. En el hotel le tenían miedo porque de repente de estar bien, entraba como en un trance y hablaba sola, gritaba y decía que la querían meter esas sombras y oía voces. A las personas que les tocó estar con ella en sus trances, decían que sí la llegaron a ver con sombras y a escuchar murmullos y que ella comenzaba a hablar en otro idioma. Los de seguridad aseguraban tener en su poder un video en donde ella la seguía una sombra, alta y delgada, al parecer un hombre, razón por la cual le tenían miedo. Yo siempre la vi lúcida, ya que no duró mucho trabajando ahí. Aparte, faltaba mucho, y su justificación era que esos seres le escondían las llaves, o a veces el dinero, para que ella no saliera, motivo por el cual la dieron de baja, ya que en una ocasión se puso mal enfrente de uno de los huéspedes, y de ahí ya nadie supo de ella. La verdad, no logro recordar su nombre, era muy raro, pero todos la conocían como la loquita del piso 1. Gracias por escuchar mi historia.